Muy bienvenidos a nuestra serie en estudio Los propósitos de la encarnación. En este caso, con el tópico Nacido de mujer, video número 3. Estábamos por compartir con ustedes algunas declaraciones de Elena G. de White respecto a si Cristo fue solamente uno con nosotros o si Él fue uno de nosotros. Leo de El deseado de todas las gentes, edición 1955, páginas 16 y 17. Dice así: Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres, con toda la miseria que ha provocado, e induce a los hombres a considerar a Dios como autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Jesús había de desenmascarar este engaño. Como uno de nosotros, había de dar un mensaje había de dar un ejemplo de obediencia. Para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual convenía en todo que fuese semejante a sus hermanos. Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad, se hacía del trono de Dios. Como Hijo del Hombre nos dio un ejemplo de obediencia. Como Hijo de Dios nos imparte poder para obedecer. La siguiente declaración es del mismo libro, página 87. Dice: como uno de nosotros debía llevar la carga de nuestra culpabilidad y desgracia. El ser sin pecado debía sentir la vergüenza del pecado. El amante de la paz debía habitar con la disensión. La verdad debía morar con la mentira, la pureza con la vileza. Todo el pecado, la discordia y la contaminadora concupiscencia de la transgresión torturaban su espíritu. La siguiente declaración la tenemos en la página 331. Dice: en una vida completamente dedicada al beneficio ajeno, el Salvador hallaba necesario retirarse de los caminos muy transitados y de las muchedumbres que le seguían día tras día. Debía apartarse de una vida de incesante actividad y contacto con las necesidades humanas para buscar retraimiento y comunión directa con su Padre. Como uno de nosotros, participante de nuestras necesidades y debilidades, dependía enteramente de Dios, y en el lugar secreto de oración buscaba fuerza divina, a fin de salir fortalecido para hacer frente a los deberes y las pruebas. En un mundo de pecado, Jesús soportó luchas y torturas del alma. En la comunión con Dios podía descargarse de los pesares que le abrumaban. Allí encontraba consuelo y gozo. La siguiente declaración la tenemos en el Ministerio de Curación, página 270, edición digital. Dice así: la importancia y las oportunidades de la vida del hogar resaltan en la vida de Jesús. El que vino del cielo para ser nuestro ejemplo y maestro, pasó 30 años formando parte de una familia en Nazaret. Poco dice la Biblia acerca de esos 30 años. Durante ellos no hubo milagros notables que llamaran la atención del pueblo. No hubo muchedumbres que siguieran con ansias los pasos del Señor o que prestaran oídos a sus palabras. Y no obstante, durante todos esos años el Señor desempeñaba su misión divina. Vivía como uno de nosotros y compartiendo la vida del hogar a cuya disciplina se sometía, cumpliendo los deberes domésticos y cargando con su parte de responsabilidad. Al amparo del humilde hogar, participando de las experiencias de nuestra suerte común, Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres.
La siguiente declaración la tenemos en Mensajes Selectos, tomo 2, página 187, edición digital. Dice así: ¿cómo fue la vida de Cristo? Él cumplía tan ciertamente su misión como hombre modelo cuando trabajaba como carpintero, ocultando al mundo el gran secreto de su misión divina, como cuando andaba sobre las olas coronadas de espuma en el mar de Galilea, o cuando resucitaba a los muertos, o cuando moría como sacrificio por el hombre a fin de poder elevar a toda la humanidad a una vida nueva y perfecta. Jesús moró largo tiempo en Nazaret, desconocido y sin honra, para que la lección de su ejemplo enseñase a los hombres y a las mujeres cuán estrechamente deben caminar con Dios hasta en los asuntos más comunes de la vida diaria. Cuán humillante, cuán rudo y común fue este descenso de la majestad del cielo, efectuado para poder convertirse en uno de nosotros. Atrajo la simpatía de todos los corazones al mostrarse capaz de simpatizar con todos. Los hombres de Nazaret preguntaron llenos de dudas: ¿no es este el carpintero? Marcos 6:3, el hijo de José y María. La siguiente declaración se encuentra en Alza tus ojos, 9 de abril, edición digital. Dice así: los que no están expuestos a las tentaciones de los que son ricos en bienes de este mundo, no tienen razón para quejarse, porque el príncipe de la vida compartió con ellos una vida de pobreza. Fue tentado en todos los puntos, tal como lo somos nosotros. Fue en nuestro beneficio que caminó en la pobreza como uno de nosotros, para mostrarnos cómo podemos resistir las tentaciones de los instrumentos satánicos. La siguiente declaración está en Dios nos cuida, 5 de enero, 1991, la edición digital. Dice así: qué posición exaltada la de ser identificados con uno en quien se centra toda perfección, quien es verdaderamente la majestad del cielo, pero quien, aunque caídos, nos amó tanto que las palabras no pueden expresarlo. Por nosotros Él depuso su manto real, descendió del trono del cielo y condescendió hasta vestir su divinidad de humanidad y llegó a ser como uno de nosotros, pero sin pecado, para que su vida y carácter sean el modelo que todos copien y para que puedan tener el precioso don de la vida eterna. Bien, hay más declaraciones señalando a Jesús como uno de nosotros, pero quedaremos por aquí, porque hemos de avanzar en otras áreas de nuestro estudio. Sintetizando, la primera pregunta de esta sección es: ¿qué significa nacido de mujer? ¿Y qué relación tiene eso con el hecho de que el Hijo de Dios se haya hecho uno de nosotros al tomar naturaleza humana? Y la respuesta a esta pregunta doble es la siguiente. 1. Nacido de mujer significa nacido como cualquier otro ser humano después de Adán y Eva. Significa completamente humano, con naturaleza humana caída, como nacen todos los humanos. Y 2. La relación entre nacido de mujer y uno de nosotros es total. Significa que al tomar naturaleza humana el Hijo de Dios, siendo que lo hizo naciendo de mujer, se convirtió en uno de nosotros y no solo en uno con nosotros. Hizo ambas cosas. Estuvo con nosotros, siendo uno de nosotros. Por lo tanto, la naturaleza humana que tomó fue la única que tenemos nosotros. La naturaleza humana caída, y en esa naturaleza humana caída que asumió, nunca pecó. Esto nos lleva a la segunda pregunta de este primer apartado. ¿Qué naturaleza tenía la mujer de quien el Hijo de Dios tomó su naturaleza humana? ¿Era la naturaleza de María
caída o no caída? Aun cuando esta pregunta pareciera estar de más, en realidad no es así. Es necesario contestarla. ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, hay una buena cantidad de estudiosos de la Biblia que consideran que hay fundamento en las Escrituras para sostener que la naturaleza de la madre de Jesús era una naturaleza sin pecado. Hablamos del catolicismo romano. 2. Después de analizar los diferentes argumentos que intentan demostrar que la naturaleza humana de Jesús era una naturaleza no caída, se verá que todos esos intentos son infundados y que lo único que queda para sostener tal postura es la posición católico-romana de la Inmaculada Concepción de María. Es decir, la creencia de que la naturaleza de María era sin pecado. Demostrado que esta doctrina es un error, no queda realmente ningún otro argumento que logre sostener con éxito la doctrina de que la naturaleza humana de Cristo fue una no caída. Esto podrá ser visto a través del estudio detallado de toda esta serie en sus diferentes incisos y capítulos. Dar con la respuesta a esta importante pregunta: ¿qué naturaleza tenía la mujer de quien el Hijo de Dios tomó su naturaleza humana? ¿Era la naturaleza de María caída o no caída? Es lo que nos corresponde a partir de este momento. En otras palabras, ¿es bíblica la creencia católico-romana de la Inmaculada Concepción de María? Antes de intentar contestar esa pregunta, de alguna importancia es aclarar aquí, para beneficio de algunos, que la frase Inmaculada Concepción de María es en alusión a ella, no a Jesús. Es decir, lo que tal frase quiere decir es que María, la madre de nuestro Salvador, nació ella en una naturaleza sin pecado, o lo que es lo mismo, fue concebida en una naturaleza sin pecado. O sea que su naturaleza, la de María, era distinta a la de todo ser humano caído. Ella era inmaculada desde su concepción. No era como uno de nosotros, puesto que todos nosotros nacemos con naturaleza caída. Precisamente de esa base surge el concepto de que Jesús, al ser concebido en un vientre inmaculado y al nacer de una mujer de naturaleza inmaculada, tuvo obligatoriamente que adquirir una naturaleza humana también inmaculada, es decir, no caída. Antes de indagar si tiene fundamento bíblico esta doctrina, la de la Inmaculada Concepción de María, hará bien algo de historia en cuanto al origen de esta enseñanza y a partir de cuándo quedó establecida como parte del cuerpo doctrinal del catolicismo romano. El dogma oficial de la Inmaculada Concepción de María, conocido como Ineffabilis Deus, fue promulgado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, en ocasión de la fiesta de la Concepción. En presencia de más de 200 cardenales, obispos y otros dignatarios, Pío IX definió y promulgó solemnemente este dogma diciendo así: declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la bienaventurada Virgen María desde el primer momento de su concepción, por una gracia y un privilegio singular del Dios Todopoderoso, y en vista de los méritos de Jesucristo, el Salvador de la raza humana, fue conservada libre de toda mácula de pecado original. Es una doctrina revelada por Dios y por esta razón debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles. La promulgación del dogma de la Inmaculada Concepción
presenta la culminación del proceso de glorificación de María como un canal de gracia y redención para la raza humana. El intento del dogma se revela en la encíclica Ubi Primum que Pío IX les envió a los obispos el 2 de febrero de 1849 para solicitar sus opiniones y para rogarles su cooperación en promocionar la aceptación del dogma de la Inmaculada Concepción que pronto promulgaría. La encíclica contiene declaraciones muy reveladoras. Una de ellas dice así: deseamos también vehementemente que lo antes posible nos hagáis saber cuánta sea la devoción que anime a vuestro clero y pueblo fiel hacia la Inmaculada Concepción de la Virgen, y qué deseos los inflamen de que este asunto sea discernido por la sede apostólica. En primer lugar, deseamos saber con máximo interés qué sentís vosotros mismos, venerables hermanos, según vuestra eximia sabiduría acerca de esto, y qué anheláis. De ningún modo dudamos, venerables hermanos, que os alegráis según vuestra singular piedad hacia la Santísima Virgen María, en acceder gustosísimamente y con todo cuidado y celo a estos deseos nuestros, y de que os apresuraréis a enviarnos las oportunas respuestas que os pedimos. Después de apelar a los obispos a aceptar y generar el apoyo popular para la creencia en la Inmaculada Concepción de María, la encíclica continúa diciendo: bien conocéis, venerables hermanos, que todo el fundamento de nuestra confianza está colocado en la Santísima Virgen, como quiera que Dios puso en María la plenitud de todo bien. De manera que si hay en nosotros algo de esperanza, algo de gracia y de salud, debemos reconocer que de ella nos proviene, porque tal es la voluntad de aquel que quiso que todo lo tuviésemos por María. Respondieron más de 600 prelados, y con la excepción de 4, todos aprobaron la definición papal de la Inmaculada Concepción de María, quedando así establecido dicho dogma. Ahora bien, ¿cuál es la mecánica de la Inmaculada Concepción de María? ¿En qué consiste el concepto? Para comprender la definición católica de la Inmaculada Concepción de María, es necesario explicar primero la visión dualista católica de la naturaleza humana. En pocas palabras, los católicos y la mayoría de los protestantes creen que cada ser humano nace con un cuerpo mortal y un alma inmortal. En años recientes, numerosos eruditos católicos y protestantes han rechazado la visión dualista platónica de la naturaleza humana, abrazando en cambio la visión holística bíblica del cuerpo y el alma. Según la visión dualista, al momento de la concepción se forma un cuerpo en el útero de una madre como resultado de la inseminación de un padre. En el momento de la concepción del cuerpo, se crea un alma y es infundada dentro del cuerpo. Este proceso se llama animación, es decir, la implantación de un ánima, que es el término en latín para el alma. En el cuerpo, toda alma es infundada con la mancha del pecado original. Bajo circunstancias normales, esa mancha se supone que es quitada en el bautismo, poco después del nacimiento del niño. En términos del apologista católico J. Rafael Faria, los efectos del bautismo son de capital importancia. En efecto, dice él, 1. Borra el pecado original y cualquier otro. 2. Remite toda la pena eterna y temporal debida por el pecado. 3. Infunde en nuestra alma la gracia santificante junto con las virtudes infusas y nos hace hijos de Dios y herederos del cielo. Así produce en el alma la vida sobrenatural. Y 4. Imprime en nosotros el carácter de cristianos y nos torna aptos para recibir los demás sacramentos.
Sin embargo, en el caso de María, la mancha del pecado original no fue quitada en el bautismo, sino que fue excluida totalmente de su alma en el momento de la concepción. En otras palabras, según el concepto católico romano, el cuerpo de María fue infundido con un alma limpia, sin la mancha del pecado original. Además, se le confirió una santidad especial que excluía de su cuerpo la presencia de todas las emociones, pasiones e inclinaciones depravadas. De tal manera que la inmunidad del pecado original en el alma, al igual que la exclusión del pecado heredado del cuerpo, le fue dada a María en la concepción por medio de los mismos méritos de Cristo, que limpia a los creyentes del pecado en el bautismo. De modo que la concepción de María fue inmaculada porque ella estaba exenta de la presencia del pecado original en su alma y del pecado heredado en su cuerpo. Este es el significado esencial del dogma católico de la Inmaculada Concepción. Este dogma va más allá de atribuirle una concepción impecable a María, ya que además asevera que ella vivió una vida totalmente libre de pecado, tal como lo expresa el Catecismo de la Iglesia Católica, que dice: los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa, Panagia. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva criatura. LG 56 es la referencia. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Así entonces, según la enseñanza católica oficial, María fue concebida sin ningún indicio de pecado y siguió siendo inmaculada durante toda su vida. Ahora bien, aun cuando no es este un estudio dedicado al tema de la Inmaculada Concepción de María como dogma católico, sino tan solo una alusión a este tópico por su relación con la temática de la naturaleza humana de Jesús, de alguna importancia es que se diga aquí que aún en la propia Iglesia Católica no deja de haber desacuerdos en el concepto entre sus propios teólogos. Así, por ejemplo, entre estos, el tema divisivo más importante era si María fue santificada, es decir, limpiada del pecado antes o después de la infusión del alma en su cuerpo, un proceso conocido como animación. En el siglo XIII, Juan Duns Scotus y los monjes franciscanos promovieron la visión de que María fue limpiada de pecado en la concepción de su cuerpo y antes de la infusión del alma sin la mancha del pecado original. De modo que para ellos, tanto el cuerpo como el alma de María nunca estuvieron expuestos al pecado. Pero esta visión fue apugnada o rechazada por Tomás de Aquino y posteriormente por los monjes dominicos. Las razones dadas para Aquino tal vez parezcan triviales y quisquillosas para una mente moderna que no está muy familiarizada con las argumentaciones escolásticas demasiado sutiles. Tomás de Aquino escribió: la santificación de la Virgen María antes de su animación no es admisible por dos motivos. Primero, porque la santificación de que hablamos no es otra cosa que la limpieza del pecado original. Segundo, porque antes de la infusión de esta, la santificación, la prole concebida no está sometida a culpa. En otras palabras, aquí nos sostiene que la limpieza del pecado de María ocurrió después de la infusión del alma, porque es el alma la que hace que una persona sea racional y sujeta al pecado. Si el cuerpo y el alma de María fuesen inmaculadas desde la concepción, entonces ella no necesitaría un Salvador. Ese concepto, según Aquino, rebajaría la dignidad de Cristo, que emana de ser el Salvador universal de todos. Es decir, según Aquino, María necesitaba un Salvador como todo otro ser humano. La solución que Aquino
defiende es que María fue limpiada del pecado después de su concepción y recepción del alma, pero antes de su mismo nacimiento. En otras palabras, María era inmaculada, es decir, sin pecado, no desde la concepción, sino desde el momento de nacer. La diferencia entre los dos conceptos pareciera insignificante, pero en realidad es de suma importancia en la teología católica, porque determina si María era inmaculada desde su concepción o desde su nacimiento. Debe notarse que para los católicos la cuestión no es la impecabilidad de María. Todos están de acuerdo en que María no tenía pecado. La única cuestión que se debatía era cuándo comenzó su impecabilidad, en la concepción con la infusión del alma o 9 meses después al momento de nacer. El dogma de la Inmaculada Concepción resolvió la cuestión al declarar que María fue inmaculada desde el mismo momento de la concepción. Este dogma está diseñado para tranquilizar a los creyentes católicos, como declaró Pío IX, de que María puede dispensar algo de esperanza, algo de gracia y de salud, porque ella fue concebida sin pecado y vivió toda su vida sin ningún indicio de pecado. Su impecabilidad la califica para ser corredentora. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Hay base bíblica para el dogma católico romano de la Inmaculada Concepción de María? Estaremos dedicando un poco de tiempo a eso en las próximas. Antes de su mismo nacimiento.